El viento frío de diciembre azotaba las calles de Madrid, mientras Alejandro Ortega salía del restaurante de 5 estrellas donde acababa de cerrar otro negocio millonario. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que lo posicionaba entre los empresarios más influyentes de España. Su abrigo de cashmere y su reloj de lujo contrastaban con la oscuridad de aquella noche invernal. Alejandro caminaba con la seguridad de quien lo tiene todo, o al menos eso creía. Sus pasos resonaban en las aceras casi vacías del centro de Madrid cuando algo llamó su atención. En el rincón de un edificio antiguo, una figura encorvada temblaba bajo unas mantas raídas. No era inusual ver personas sin hogar en las grandes ciudades, pero algo en aquella silueta frágil lo detuvo. Quizás fue la mirada, unos ojos oscuros y profundos que, a pesar del evidente sufrimiento, mantenían una dignidad inquebrantable. Alejandro se sorprendió a sí mismo desviándose de su camino. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, sorprendido por sus propias palabras. La mujer, de unos 60 y tantos años, levantó la vista. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y su cabello canoso asomaba bajo un gorro desgastado. «Estoy bien, joven», respondió con una voz ronca pero educada que no encajaba con su apariencia. Había algo en su acento, en la forma de pronunciar las palabras, que resultaba extrañamente familiar para Alejandro. Sin entender por qué, sacó su billetera y extrajo varios billetes. «Por favor, acéptelos. Hace demasiado frío esta noche». La mujer dudó, pero finalmente extendió una mano temblorosa. «Gracias. Me llamo María del Carmen», dijo con una leve sonrisa que transformó momentáneamente su rostro cansado. Ese nombre provocó un escalofrío en Alejandro que no tenía nada que ver con el frío. María del Carmen, como su madre. Alejandro se despidió apresuradamente, perturbado por la coincidencia, y continuó su camino hacia el apartamento de lujo donde vivía solo. Esa noche, mientras observaba las luces de Madrid desde su ventanal, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer. Su madre, María del Carmen Vega, había desaparecido cuando él tenía apenas 8 años. Su padre siempre le había dicho que los había abandonado, que había elegido otra vida lejos de ellos. Con el tiempo, Alejandro había construido una coraza de resentimiento y ambición que lo protegía del dolor del abandono. Se había convertido en un hombre exitoso pero solitario, incapaz de mantener relaciones duraderas, siempre temiendo ser abandonado nuevamente. La mañana siguiente, contra todo pronóstico, Alejandro regresó al mismo lugar. No sabía qué esperaba encontrar, pero sintió un extraño alivio cuando vio a la mujer todavía allí, recogiendo sus escasas pertenencias. «Buenos días, María del Carmen», dijo, sorprendiéndola. «He pensado que tal vez podría invitarla a desayunar». La mujer lo miró con desconfianza. «¿Por qué haría eso un hombre como usted?» «Una buena pregunta», pensó Alejandro. «Sinceramente, no lo sé. Quizás porque es Navidad en unos días y nadie debería estar solo en estas fechas». Era una mentira a medias. Había algo más, una curiosidad inexplicable, una conexión que no lograba entender. En la cafetería cercana, María del Carmen comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Entre sorbos de café caliente, comenzó a hablar. Contó que había vivido en muchos lugares, que había trabajado como empleada doméstica, que una enfermedad la había dejado sin trabajo y sin hogar. Hablaba con una dignidad que contrastaba con su situación actual. ¿Y su familia?, preguntó Alejandro, intentando que su voz sonara casual. La mujer bajó la mirada. «Es una historia complicada. Tuve un hijo, pero las circunstancias nos separaron hace muchos años».
Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Puedo preguntar cómo se llama su hijo? María del Carmen levantó la vista, sus ojos súbitamente brillantes. Alejandro, se llama Alejandro. El mundo pareció detenerse. Alejandro se aferró a la mesa para no perder el equilibrio. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna logró salir de sus labios. ¿Se encuentra bien?, preguntó María del Carmen, preocupada por su repentina palidez. Sí, es solo que yo también me llamo Alejandro, logró decir finalmente. La mujer sonrió con tristeza. Es un nombre hermoso, ¿verdad? Alejandro asintió, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Podía ser una coincidencia? Madrid era una ciudad grande, con millones de habitantes. Debía haber muchas mujeres llamadas María del Carmen, con hijos llamados Alejandro. Pero esos ojos tenían el mismo color ámbar que los suyos. Impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, Alejandro le ofreció a María del Carmen quedarse en un pequeño apartamento que tenía como inversión y que actualmente estaba vacío. Solo hasta que pueda encontrar algo mejor, explicó, sorprendido por su propia generosidad. La mujer dudó, pero el frío y el cansancio pudieron más que su orgullo. En el taxi hacia el apartamento, Alejandro observaba de reojo su perfil. Había algo en la forma de su nariz, en la curva de su mentón, que le resultaba dolorosamente familiar, como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo y las dificultades. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina. Alejandro visitaba a María del Carmen cada tarde, llevándole comida y ropa nueva. Hablaban durante horas, aunque cuidadosamente evitaban los temas más personales. Ella le contaba sobre los lugares donde había vivido, sobre los trabajos que había tenido. Él le hablaba de sus negocios, de sus viajes, pero nunca mencionaba a su familia, ni ella volvía a hablar de su hijo perdido. Era como si ambos bailaran alrededor de una verdad que ninguno se atrevía a enfrentar. Durante esas conversaciones, Alejandro descubrió que María del Carmen era una mujer culta e inteligente. Hablaba de literatura y arte con conocimiento. Citaba poemas que él reconocía de los libros que su madre le leía antes de dormir. Una tarde, mientras tomaban té en el pequeño salón del apartamento, María del Carmen mencionó casualmente que le gustaba pintar. «Hace años que no lo hago, pero solía pintar paisajes», comentó con nostalgia. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Su madre había sido pintora aficionada. En su oficina guardaba celosamente un pequeño cuadro de un amanecer en la sierra madrileña, la única posesión que conservaba de ella. «¿Qué tipo de paisajes?», preguntó con voz temblorosa. «Montañas principalmente. La Sierra de Madrid era mi lugar favorito». Alejandro se levantó abruptamente. «Tengo que irme. Volveré mañana». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Sacó viejas fotografías que guardaba en una caja fuerte, imágenes de su infancia que rara vez miraba porque dolían demasiado. En ellas, una joven María del Carmen sonreía junto a un pequeño Alejandro. Comparó esas imágenes con la mujer que ahora conocía. El tiempo y las dificultades habían transformado su rostro, pero los ojos seguían siendo los mismos. Ya no podía negarlo. La mendiga a la que había ayudado por casualidad era casi con certeza su madre desaparecida. La mañana siguiente, Alejandro llegó al apartamento con el corazón latiendo desbocado. Llevaba consigo el pequeño cuadro del amanecer en la sierra. María del Carmen lo recibió con una sonrisa que se congeló al ver lo que sostenía en sus manos. ¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con voz entrecortada. «Lo pintó mi madre», respondió Alejandro, observando cada reacción en su rostro. «Me lo dejó antes de abandonarnos cuando yo tenía 8 años».
María del Carmen se dejó caer en el sofá, sus manos temblorosas cubriendo su boca. Yo nunca abandoné a mi hijo, susurró entre lágrimas. Me alejaron de él. Me dijeron que era lo mejor para todos. El silencio que siguió parecía contener todo el dolor acumulado durante décadas. ¿Eres tú?, preguntó finalmente Alejandro, su voz apenas audible. ¿Eres mi madre? María del Carmen asintió lentamente. Incapaz de hablar, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida había creído que su madre lo había abandonado voluntariamente, que había elegido otra vida lejos de él. Ese abandono había moldeado su carácter, había alimentado su ambición despiadada, su incapacidad para confiar en los demás. Y ahora la verdad emergía como un tesoro largamente enterrado, brillante y doloroso a la vez. Tu padre me alejó, explicó María del Carmen cuando finalmente pudo hablar. Yo tenía problemas, depresión, ansiedad. En aquella época no se hablaba de estas cosas, no se entendían. Tu padre decidió que no era una buena influencia para ti. Me amenazó con quitarme la custodia completamente si no me iba voluntariamente. Dijo que podría visitarte ocasionalmente, pero luego se mudaron sin dejar rastro. Te busqué durante años, pero tu padre era un hombre poderoso. Cambió vuestro apellido, se aseguró de que no pudiera encontrarte. Alejandro escuchaba, paralizado por la revelación. Su padre, el hombre que lo había criado con mano dura, que le había enseñado que el éxito era lo único importante en la vida, le había mentido durante toda su existencia. ¿Por qué no me reconociste cuando nos encontramos?, preguntó Alejandro, intentando procesar toda la información. María del Carmen sonrió tristemente. Han pasado más de 30 años, Alejandro. Eras un niño la última vez que te vi. Ahora eres un hombre. Notaba algo familiar en ti, pero pensé que era mi mente jugándome malas pasadas, como ha hecho tantas veces a lo largo de los años. He visto a mi hijo en muchos rostros, en muchas calles. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos. Décadas de dolor, de preguntas sin respuesta, de vidas construidas sobre mentiras, todo convergiendo en ese pequeño apartamento en el centro de Madrid. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro canceló todas sus reuniones. Delegó responsabilidades en su empresa. Por primera vez en su vida adulta, algo era más importante que el trabajo. Pasaba horas con María del Carmen, reconstruyendo el rompecabezas de sus vidas separadas. Ella le contó cómo, tras perderlo, había caído en una espiral de depresión que la llevó a perder trabajos, relaciones, eventualmente su hogar. Él le habló de su infancia solitaria, de cómo la ausencia de una madre había dejado un vacío que intentó llenar con éxito profesional y posesiones materiales. Una tarde, mientras revisaban viejas fotografías que Alejandro había traído, María del Carmen encontró una imagen de la casa de campo donde habían pasado los veranos cuando Alejandro era pequeño. Recuerdo este lugar, dijo con nostalgia. Plantamos un roble juntos en el jardín trasero. Me pregunto si todavía estará allí. Alejandro se quedó inmóvil. La casa seguía siendo suya. La había conservado a pesar de que su padre quería venderla, sin entender por qué sentía tal apego por un lugar que apenas recordaba. «Podemos ir a verlo», sugirió. «La casa sigue en la familia». El viaje a la casa de campo fue como un viaje en el tiempo. Para María del Carmen, cada rincón guardaba un recuerdo. Para Alejandro, era como redescubrir una parte olvidada de sí mismo. Y allí, en el jardín trasero, el roble se alzaba majestuoso, mucho más grande de lo que cualquiera de los dos recordaba. «Lo plantamos el verano antes de que nos separaran», explicó María del Carmen, acariciando la corteza rugosa.
Tú insististe en que debía ser un roble, porque querías un árbol que viviera muchos años. Dijiste que querías que siguiera aquí cuando fueras viejo. Alejandro sintió una oleada de emoción al recordar vagamente ese momento. Un niño de 7 años y su madre plantando un árbol con la inocente creencia de que estarían juntos para verlo crecer. Esa noche, sentados frente a la chimenea de la casa de campo, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. «Quiero que vivas conmigo», dijo a María del Carmen. «Tenemos 34 años que recuperar». La mujer lo miró con sorpresa. «Alejandro, no tienes que hacerlo. Entiendo que tu vida es complicada, que tienes responsabilidades». Él negó con la cabeza. «Durante toda mi vida adulta he perseguido el éxito porque creía que eso llenaría el vacío que sentía. Construí un imperio, pero vivo solo en un apartamento frío. Tengo dinero, pero nadie con quien compartirlo. Ahora entiendo por qué. Estaba buscando en el lugar equivocado». En las semanas siguientes, la vida de Alejandro experimentó una transformación profunda. María del Carmen se mudó a su apartamento, aunque al principio se sentía fuera de lugar entre tanto lujo. Poco a poco, su presencia fue humanizando aquel espacio que antes parecía más un showroom que un hogar. Trajeron plantas, libros, pequeños objetos con historia. Alejandro contrató a los mejores médicos para tratar los problemas de salud que María del Carmen había acumulado durante sus años en la calle. La depresión, la ansiedad, las dolencias físicas, todo recibió la atención que debería haber tenido décadas atrás. La relación entre madre e hijo no estuvo exenta de dificultades. Había momentos de tensión, malentendidos, expectativas no cumplidas. 34 años de separación no se borraban de la noche a la mañana. Alejandro a veces se sentía abrumado por la responsabilidad, por la culpa irracional de no haberla buscado antes. María del Carmen luchaba con su propio sentimiento de no merecer esta segunda oportunidad, de ser una carga para su hijo. Pero con cada día que pasaba, con cada conversación, con cada comida compartida, el vínculo se fortalecía, sanando heridas que ambos creían permanentes. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, María del Carmen mencionó casualmente que siempre había soñado con enseñar arte a niños. «Antes de que nacieras, estudié Bellas Artes. Nunca pude ejercer profesionalmente, pero siempre pensé que sería maravilloso transmitir el amor por el arte a los más pequeños». Alejandro la escuchó atentamente, una idea formándose en su mente. Su empresa había iniciado recientemente un programa de responsabilidad social, construyendo centros comunitarios en barrios desfavorecidos. «¿Y si creamos un taller de arte para niños en uno de nuestros centros?», sugirió. Los ojos de María del Carmen se iluminaron con una chispa que Alejandro estaba aprendiendo a reconocer y amar. El proyecto del taller de arte se convirtió en una misión compartida. Alejandro aportaba los recursos y María del Carmen la pasión y el conocimiento. Juntos transformaron un espacio vacío en un estudio luminoso lleno de colores, pinceles y lienzos. María del Carmen seleccionaba personalmente los materiales, insistiendo en que los niños merecían trabajar con herramientas de calidad. «El arte no es un lujo, es una necesidad», explicaba con convicción. «Estos niños necesitan formas de expresar lo que sienten, de procesar sus experiencias, de soñar con mundos diferentes». El día de la inauguración del taller, Alejandro observaba con orgullo cómo su madre interactuaba con los niños del barrio. Había una naturalidad en su forma de conectar con ellos, una calidez que trascendía las barreras sociales y generacionales. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, algo que no se medía en cifras o contratos firmados.
Ver la alegría en los rostros de esos niños, el orgullo en los ojos de su madre, le proporcionaba una satisfacción que ningún éxito empresarial le había dado jamás. Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante para celebrar el éxito de la inauguración, María del Carmen tomó la mano de su hijo por encima de la mesa. Gracias por darme esta oportunidad, Alejandro. No solo por el taller, sino por permitirme volver a ser parte de tu vida. Él negó con la cabeza, emocionado. Soy yo quien debe agradecerte. Toda mi vida he estado persiguiendo algo sin saber qué era. Ahora lo entiendo. Te buscaba a ti, buscaba esta conexión, este sentido de pertenencia. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro y María del Carmen seguía evolucionando, profundizándose. Él comenzó a reevaluar sus prioridades, a cuestionar la forma en que había dirigido su empresa durante años. Siempre se había enorgullecido de ser un negociador implacable, de obtener el máximo beneficio sin importar el costo humano. Ahora, con la influencia de su madre, empezaba a considerar el impacto social de sus decisiones empresariales. Implementó políticas más justas para sus empleados, buscó proyectos que beneficiaran a las comunidades donde operaba, rechazó tratos que, aunque lucrativos, resultaban éticamente cuestionables. Este cambio no pasó desapercibido para su círculo profesional. Algunos lo criticaban, considerando que se había ablandado. Otros, especialmente los más jóvenes, admiraban su nuevo enfoque y veían en él un modelo a seguir. Alejandro descubrió que, contrariamente a lo que había temido, su empresa no solo no se resintió, sino que prosperó bajo esta nueva filosofía. Los empleados más motivados trabajaban mejor. Los clientes valoraban la transparencia, las comunidades apoyaban sus proyectos en lugar de resistirse a ellos. Una mañana de primavera, mientras desayunaban juntos como se había convertido en su costumbre, Alejandro le propuso a María del Carmen un viaje. Estaba pensando que podríamos ir a Florencia. Siempre hablabas de visitar los museos italianos. María del Carmen lo miró sorprendida. ¿Recuerdas eso? Eras tan pequeño cuando te contaba mis sueños de viajes. Alejandro sonrió. Recuerdo más de lo que creía. Es como si esas memorias hubieran estado dormidas y ahora, contigo aquí, están despertando. El viaje a Florencia fue una revelación para ambos. María del Carmen, que nunca había salido de España, contemplaba las obras maestras del Renacimiento con lágrimas en 1270 los ojos. Alejandro, que había visitado la ciudad varias veces por negocios sin prestar atención a su belleza, la redescubría a través de los ojos de su madre. Caminaban durante horas por las calles empedradas, visitaban iglesias y museos, se sentaban en pequeñas plazas a disfrutar del sol toscano. En las noches, cenaban en tratorías familiares donde María del Carmen conversaba animadamente con los dueños en un italiano básico que había aprendido específicamente para este viaje. Una tarde, mientras contemplaban el David de Miguel Ángel, en la galería de la Academia, María del Carmen comentó pensativamente: ¿Sabes qué hace que esta escultura sea tan especial? Miguel Ángel dijo una vez que la estatua ya estaba dentro del bloque de mármol. Él solo tuvo que quitar lo que sobraba para liberarla. Hizo una pausa, observando los detalles de la obra maestra. A veces pienso que las personas son así también. Nuestra verdadera esencia está ahí, esperando a ser descubierta bajo las capas que la vida ha puesto sobre nosotros. Alejandro reflexionó sobre esas palabras durante el resto del viaje. ¿Quién era él realmente bajo las capas de ambición, resentimiento y soledad que había acumulado a lo largo de los años? ¿Qué quedaba del niño que había plantado un roble con su madre, que había soñado con ser arquitecto antes de que el imperio inmobiliario de su padre lo absorbiera?
Estas preguntas lo acompañaron de regreso a Madrid, sembrando las semillas de una transformación más profunda. De vuelta en casa, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Reduciría su participación en la gestión diaria de su empresa para dedicar más tiempo a proyectos sociales y sobre todo para formarse como terapeuta. Quiero ayudar a personas que han pasado por situaciones similares a la tuya, explicó a María del Carmen. Personas que han perdido conexiones importantes, que han sufrido separaciones traumáticas, que necesitan reconstruir sus vidas. Su madre lo abrazó con fuerza, comprendiendo perfectamente la magnitud de este cambio en la vida de su hijo. Los siguientes 2 años fueron intensos. Alejandro estudiaba psicología mientras seguía supervisando los aspectos estratégicos de su empresa. María del Carmen expandía el programa de arte para niños, creando ahora talleres específicos para menores que habían sufrido traumas o separaciones familiares. Juntos establecieron una fundación dedicada a reunir familias separadas por circunstancias similares a las que ellos habían vivido. Malentendidos, manipulaciones, problemas de salud mental no tratados adecuadamente. La historia de Alejandro y María del Carmen comenzó a conocerse. Al principio, Alejandro era reacio a compartirla públicamente, temiendo que afectara su imagen profesional o que pareciera una estrategia de marketing para su fundación. Pero María del Carmen insistió en la importancia de dar visibilidad a estas realidades. Hay muchas personas ahí fuera buscando a sus seres queridos, muchas familias rotas por mentiras o malentendidos. Nuestra historia puede darles esperanza. Finalmente, Alejandro accedió a dar una entrevista a un periódico nacional, relatando cómo el encuentro casual con una mujer sin hogar había cambiado su vida para siempre. La respuesta fue abrumadora. Decenas de personas contactaron con la fundación, compartiendo historias similares, buscando ayuda para reunirse con familiares perdidos. Alejandro y María del Carmen se encontraron liderando un movimiento que trascendía sus expectativas iniciales. Contrataron investigadores, psicólogos, trabajadores sociales, crearon protocolos para verificar las historias, para preparar a las personas para posibles reencuentros, para manejar las expectativas y las inevitables decepciones cuando las búsquedas no tenían éxito. Una tarde de otoño, mientras revisaban casos en la oficina de la fundación, María del Carmen encontró un expediente que la dejó sin aliento. «Alejandro, mira esto», dijo con voz temblorosa. Era la solicitud de un hombre llamado Rafael, que buscaba a su hermana María del Carmen, separada de la familia cuando ambos eran adolescentes. «Es mi hermano», susurró. «Creí que había muerto hace años. Papá nos dijo que había fallecido en un accidente». Alejandro sintió una mezcla de emociones. Alegría por su madre, rabia renovada hacia su abuelo por tantas mentiras, esperanza por esta nueva conexión familiar que estaba a punto de recuperar. El reencuentro entre María del Carmen y Rafael fue tan emotivo como el que ella había vivido con su hijo. Rafael, ahora un hombre de 70 años, había pasado décadas creyendo que su hermana había abandonado voluntariamente a la familia. Solo recientemente, tras la muerte de su padre, había encontrado cartas que revelaban la verdad. Su hermana había sido internada en una institución psiquiátrica contra su voluntad tras una depresión posparto, y posteriormente se le había hecho creer que su familia no quería saber nada de ella. La red de mentiras tejida por su padre era más extensa y cruel de lo que cualquiera había imaginado. Este descubrimiento añadió una nueva dimensión a la misión de Alejandro y María del Carmen. No solo se trataba de reunir familias separadas, sino de desmantelar los estigmas en torno a la salud mental que habían contribuido a su propia separación.
Alejandro utilizó su influencia empresarial para promover programas de bienestar psicológico en las empresas. María del Carmen desarrolló talleres de arte-terapia específicamente diseñados para personas con trastornos de ansiedad y depresión. Rafael, que había trabajado como médico antes de jubilarse, se unió a la fundación aportando su experiencia clínica. 3 años después de aquel encuentro casual en una fría noche madrileña, la vida de Alejandro era irreconocible. El empresario, implacable, se había transformado en un hombre compasivo, comprometido con causas sociales, rodeado de una familia reconstruida que crecía con cada nuevo vínculo recuperado. Su apartamento, antes frío y minimalista, era ahora un hogar cálido donde se celebraban comidas familiares cada domingo. El roble que había plantado con su madre décadas atrás se había convertido en el símbolo de la fundación, un recordatorio de que los vínculos, aunque invisibles durante años, pueden permanecer fuertes bajo la superficie, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, María del Carmen se detuvo para observar a un pintor callejero que retrataba a una familia. ¿Sabes qué he aprendido en estos años, Alejandro?, reflexionó. Que la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de coincidencias. Aquel día, cuando me encontraste en la calle, podías haber pasado de largo como tantas otras personas, pero algo te hizo detenerte. Llámalo destino, intuición o simplemente el vínculo invisible que une a una madre con su hijo, pero ese momento cambió el curso de nuestras vidas. Alejandro asintió, pensando en cómo un simple gesto de compasión había desencadenado una transformación tan profunda. Durante años construí mi vida sobre la creencia de que había sido abandonado, de que no era lo suficientemente importante para que te quedaras, confesó. Esa creencia moldeó todas mis decisiones, mis relaciones, mi forma de hacer negocios. Ahora entiendo que estaba construyendo sobre cimientos falsos. María del Carmen apretó su mano con fuerza. Todos construimos sobre las historias que nos contamos, Alejandro. A veces esas historias están incompletas o son directamente falsas. Lo importante es que cuando descubrimos la verdad, tengamos el valor de reconstruir, de empezar de nuevo. Se sentaron en un banco, observando a las familias que disfrutaban de la tarde soleada. Mira a tu alrededor, continuó María del Carmen. Cada persona que ves lleva consigo una historia, un conjunto de creencias sobre sí misma y sobre el mundo. Algunas de esas creencias les dan fuerza, otras les limitan. Nuestra labor es ayudar a las personas a descubrir las verdades que les liberan. Esa conversación inspiró a Alejandro a dar un paso más en su compromiso. Utilizando su experiencia empresarial y los recursos de su fundación, creó un programa de mentoría para jóvenes que habían crecido en hogares de acogida o que habían sufrido separaciones familiares traumáticas. El programa no solo ofrecía apoyo educativo y laboral, sino también herramientas psicológicas para procesar el trauma y construir relaciones saludables. María del Carmen aportaba el componente artístico, Rafael el médico, y Alejandro su visión estratégica y su propia experiencia personal. El programa, bautizado como Raíces y Alas, pronto se convirtió en un modelo estudiado internacionalmente. Delegaciones de trabajadores sociales de otros países visitaban Madrid para aprender su metodología. Universidades solicitaban a Alejandro que compartiera su experiencia en conferencias. Políticos de diversos partidos se interesaban por implementar aspectos del programa en políticas públicas. Lo que había comenzado como una historia personal de reencuentro se transformaba en un movimiento social con potencial para cambiar miles de vidas. En el 5º aniversario de su reencuentro, Alejandro organizó una sorpresa para María del Carmen.
La llevó a la casa de campo donde habían plantado aquel roble, ahora un árbol majestuoso. Bajo sus ramas había reunido a todas las personas que habían formado parte de su viaje. Rafael y su familia, los niños del taller de arte, algunos ya adolescentes, colegas de la fundación, familias que habían sido reunidas gracias a su trabajo, incluso antiguos rivales empresariales que ahora colaboraban en proyectos sociales, estaban presentes. Hace 5 años, dijo Alejandro, dirigiéndose a los presentes, yo era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Vivía en una prisión construida con mis propios miedos y resentimientos. Una noche fría, el destino puso en mi camino a la persona que más necesitaba encontrar, aunque no lo sabía. Miró a su madre con ojos brillantes. Esa noche no solo encontré a mi madre, encontré mi propósito, mi verdadero yo. Descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en los vínculos que creamos, en las vidas que tocamos, en las verdades que nos atrevemos a enfrentar. María del Carmen, visiblemente emocionada, se acercó a su hijo y tomó el micrófono. Cuando vivía en las calles, dijo con voz clara, había perdido toda esperanza. Creía que moriría sin volver a ver a mi hijo, sin poder explicarle lo que realmente sucedió. Cada día era una lucha por sobrevivir, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mantener viva la memoria de mi hijo era lo único que me daba fuerzas para continuar. Hizo una pausa mirando a los rostros atentos que la rodeaban. Nunca imaginé que el hombre elegante que se detuvo a ayudarme aquella noche sería mi Alejandro. Nunca imaginé que tendría una segunda oportunidad para ser madre, para ser hermana, para ser artista. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, y a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de coincidencias. La celebración se extendió hasta el anochecer. Bajo las estrellas, con el roble como testigo silencioso, Alejandro observaba a su familia reconstruida. Rafael contaba anécdotas de la infancia que compartió con María del Carmen, llenando vacíos en la historia familiar que Alejandro siempre había anhelado conocer. Los niños del taller mostraban orgullosos sus últimas creaciones artísticas. Las familias reunidas, gracias a la fundación, compartían sus propias historias de pérdida y reencuentro. Era una comunidad unida por experiencias similares, por el entendimiento profundo de lo que significaba perder y recuperar conexiones esenciales. En un momento de la velada, Alejandro se encontró a solas con su tío Rafael. El hombre mayor lo observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad. «¿Sabes?», dijo Rafael, «cuando era joven, tu abuelo siempre decía que los hombres de nuestra familia estaban destinados a construir imperios, no relaciones. Creía que mostrar compasión era una debilidad, que los sentimientos debían subordinarse al éxito material». Alejandro asintió, reconociendo en esas palabras la filosofía que su propio padre le había inculcado. «Pero mírate ahora», continuó. «Rafael, has construido algo mucho más valioso que un imperio inmobiliario. Has construido puentes entre personas, has reparado lo que parecía irreparable. Eso requiere más fuerza y coraje que cualquier negocio». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Durante años había medido su valor como persona en términos de éxito financiero, de contratos cerrados, de competidores superados. Ahora entendía que la verdadera medida de una vida no estaba en lo que uno acumulaba, sino en lo que uno construía para los demás, en las heridas que ayudaba a sanar, en los puentes que tendía entre personas separadas por el dolor y los malentendidos. Con el paso de los años, la Fundación Raíces y Alas continuó creciendo, expandiéndose a otras ciudades españolas y eventualmente a otros países. Alejandro dividía su tiempo entre la gestión estratégica de su empresa
ahora dirigida con principios éticos mucho más sólidos, y el desarrollo de nuevos programas para la Fundación. María del Carmen, a pesar de su edad avanzada, seguía dirigiendo los talleres de arte con la misma pasión del primer día. Rafael aportaba su experiencia médica, ahora centrada específicamente en el tratamiento de traumas relacionados con la separación familiar. La casa de campo se convirtió en un centro de retiro para familias en proceso de reunificación. El roble, cada vez más majestuoso, era el símbolo viviente de la resiliencia, de la capacidad de las relaciones para sobrevivir incluso a las separaciones más dolorosas. Bajo sus ramas, personas que habían perdido la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos encontraban un espacio para sanar, para reconstruir vínculos que parecían irremediablemente rotos. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en la terraza del apartamento que ahora compartían, María del Carmen le mostró a Alejandro un artículo en el periódico. Una importante galería de arte contemporáneo anunciaba una exposición titulada Reencuentros, centrada en obras que exploraban el tema de las conexiones humanas perdidas y recuperadas. «Están buscando artistas», comentó María del Carmen casualmente. Alejandro la miró con una sonrisa. «Deberías presentar tu trabajo», sugirió. Ella negó con la cabeza, insegura. «Hace tanto tiempo que no expongo. Mis manos ya no son tan firmes como antes». Alejandro tomó las manos de su madre, entre las suyas. Eran manos que habían conocido el trabajo duro, el frío de las calles, pero también la delicadeza del pincel, la calidez de un abrazo recuperado. «Tus manos tienen historias que contar, mamá, historias que podrían inspirar a otros». María del Carmen consideró sus palabras en silencio. Finalmente, con una determinación que Alejandro había aprendido a admirar, asintió. «Lo intentaré, pero con una condición, que pintemos juntos. Un cuadro, al menos». Alejandro, que nunca había mostrado interés o talento por el arte, se sorprendió por la propuesta. «No sé pintar», protestó. María del Carmen sonrió. «Yo te enseñaré, como debería haber hecho hace 35 años. Las semanas siguientes, madre e hijo pasaron horas frente a un lienzo en el pequeño estudio que habían acondicionado en el apartamento. María del Carmen guiaba pacientemente la mano de Alejandro, enseñándole técnicas básicas, animándole cuando se frustraba, celebrando sus pequeños logros. Para Alejandro, esas sesiones eran mucho más que clases de pintura. Eran una forma de recuperar momentos perdidos de su infancia, de vivir experiencias que deberían haber compartido décadas atrás. El cuadro que crearon juntos representaba el roble de la casa de campo, visto en diferentes estaciones. María del Carmen pintó el árbol en primavera y verano, Alejandro en otoño e invierno. No era una obra maestra técnicamente, pero transmitía con fuerza el mensaje de permanencia a través del cambio, de continuidad a pesar de las transformaciones. Cuando lo presentaron a la galería junto con otras obras de María del Carmen, los curadores quedaron impresionados no solo por la calidad artística, sino por la historia detrás de cada pincelada. La exposición Reencuentros fue un éxito rotundo. La historia de María del Carmen y Alejandro, contada a través de sus pinturas y de un breve texto biográfico, conmovió a visitantes y críticos por igual. Otros artistas participantes también compartían historias de separación y reencuentro, creando un diálogo visual y emocional que trascendía las paredes de la galería. La noche de la inauguración, mientras observaban a los asistentes contemplar emocionados su obra conjunta, Alejandro sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. «¿Sabes qué pienso a veces?»,
comentó a su madre mientras compartían una copa de champán en un rincón tranquilo de la galería. Pienso en cómo habría sido mi vida si no te hubiera encontrado aquella noche. Probablemente seguiría siendo el mismo hombre ambicioso y solitario, acumulando éxitos que no llenaban el vacío que sentía. María del Carmen asintió pensativamente. Y yo probablemente habría muerto en las calles, sin saber que mi hijo estaba tan cerca, sin la oportunidad de explicarle la verdad. Ambos guardaron silencio contemplando la magnitud de lo que podría haber sido, de lo que afortunadamente no fue. Pero te encontré, continuó Alejandro. O quizás nos encontramos mutuamente, y eso lo cambió todo. María del Carmen sonrió, sus ojos brillantes, reflejando las luces de la galería. Eso es lo maravilloso de la vida, hijo. Nunca sabemos qué giro del destino nos llevará exactamente donde necesitamos estar. A veces, el camino más oscuro conduce a la luz más brillante. Esa noche, mientras regresaban a casa bajo el cielo estrellado de Madrid, Alejandro reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un simple gesto de compasión hacia una desconocida, un gesto que había desencadenado una transformación profunda no solo en su vida y en la de su madre, sino en las vidas de cientos de personas tocadas por su fundación. Un gesto que había revelado verdades ocultas durante décadas, que había sanado heridas que parecían incurables, que había reconstruido puentes que parecían irremediablemente destruidos. La historia de Alejandro y María del Carmen continuaría, evolucionando, enfrentando nuevos desafíos, celebrando nuevos logros. Pero ambos sabían que pasara lo que pasara, ya no estarían solos. El vínculo que los unía, temporalmente invisible pero nunca realmente roto, ahora florecía con fuerza renovada, como aquel roble que habían plantado juntos tantos años atrás. Un recordatorio viviente de que algunas conexiones están destinadas a perdurar, a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias que intentan separarlas. Y así, en una ciudad donde millones de historias se entrelazan cada día, donde encuentros casuales pueden cambiar destinos, un empresario que lo tenía todo y una mujer que parecía no tener nada, redescubrieron la verdad más importante, que la riqueza más valiosa no se guarda en cuentas bancarias ni en propiedades inmobiliarias, sino en los vínculos que construimos, en las verdades que nos atrevemos a enfrentar, en la capacidad de tender la mano a quien lo necesita sin saber que, a veces, esa persona puede ser exactamente quien nosotros necesitamos encontrar.